que quería yo mencionar o referirme, y así lo dejé como prometido, a la más reciente película de Ridley Scott, o una de sus dos más recientes. Se llama El último duelo y a mí la verdad la película me ha gustado mucho. El último duelo está basada en hechos reales. Es un drama histórico que se ubica en el siglo XIV en Francia, en tiempos del rey Carlos VI. Y pues justamente el título se refiere a algo que históricamente está en los anales franceses, ¿no? Que es el último juicio por combate en Francia. Después de que retrata la película, que narra la película, no hubo más juicios por combate en Francia. ¿Qué es un juicio por combate? Es que el tribunal, ante un tribunal legal francés, digamos, ante la duda de quién es culpable y quién es inocente en un caso, pues los manda a pelearse, autoriza a que se batan a duelo, tanto el quejoso como el acusado, y que sea Dios así, que sea Dios quien decida a quién le asiste la razón. ¿De qué caso estamos hablando? De una violación terrible que sufre Marguerite de Carrouges, la esposa de un caballero llamado Jean de Carrouges, y el perpetrador es un escudero, pero hay que decirlo, un escudero favorito de la corte, muy favorecido por la nobleza en ese momento. Y bueno, lo dicho, ¿no? Jean de Carrouges, el marido, acusa a Jacques Legris. El tribunal más bien desconfía de la versión de la esposa, no son tiempos que sean favorables para las mujeres, y ante la duda, pues el rey decide que tanto Carrouges como Legris se batan a duelo. Hay algo muy interesante aquí. Vemos tres veces los eventos. En la película, los sucesos, el espectador los conoce tres veces, porque están narrados tres veces desde los puntos de vista de Jean de Carrouges, el marido, de Jacques Legris, el acusado de violación, y de Marguerite de Carrouges, la presunta víctima de la violación. Hay algunas similitudes en cada versión, hay también diferencias y desde luego hay matices, y todo esto construye el caso frente a ojos del cinéfilo, frente a ojos del espectador, pero al tribunal, el tribunal no tiene la opción que tenemos los cinéfilos, y entonces se da este final y último juicio por combate en Francia, con la terrible situación de que si el marido, Jean de Carrouges, es derrotado en este duelo, no solo lo habrán matado a él, sino que también la mujer, Marguerite, será degradada y será de alguna forma sometida a un proceso pues de muerte por mentiras hacia un hombre. ¿Por qué? Porque pues seguramente Dios no permitirá que si ella tiene la razón, pues maten a su marido. Así están las cosas en El último duelo de Ridley Scott, una película que a mí me ha parecido realmente muy interesante, que me ha parecido muy absorbente, que tiene una dimensión épica. La historia me parece que es fascinante, ya mencioné que la estructura no es convencional, y a fin de cuentas trata la película sobre la digna, la heroica, la inspiradora respuesta de una mujer, Marguerite de Carrouges, que aún perteneciendo a las élites, digamos, favorecidas, no tiene prerrogativas frente al abuso y el agravio del que es víctima por un varón que es un favorito además de la corte. Digamos que se vive en el medievo, en un entorno todo masculino, que tiene que ver con batallas, que tiene que ver con alcurnias, que tiene que ver con honor, pero que poco tiene que ver ese contexto con una mirada de simpatía o de empatía
digamos, a la figura femenina, ¿no? Pues, cómo lo sienten, queridos compañeros? Oye, está muy, muy fuerte Está, la historia, ¿no? está bravo. En general, por el planteamiento que nos haces. Ya nos habías adelantado un poco de los actores, Alfred, en la emisión anterior, pero háblanos un poco más de ellos. ¿Cómo los ves? Evidentemente, los actores, reconociéndolos, pues, con trabajos anteriores, y además, ¿cómo los ves en esta cinta? Bueno, a Jean de Carrouge lo encarna Matt Damon. Matt Damon ya había trabajado antes con Ridley Scott, pues por lo pronto en El Marciano, ¿no? O esa película que en México se llamó Misión Rescate, ¿no? Bueno, ya a Jean de Carrouge lo encarna Matt Damon. Al presunto violador, y digo presunto pues para no contaminar la futura experiencia de la gente al ver esta película. El presunto violador, que se llama en la película Jacques Legris, está encarnado por Adam Driver. No sé si ubican a Adam Driver, creo que sí, no sé si se acuerdan de él en una película realmente muy buena que produjo Netflix, que se llama La historia de un matrimonio, ¿no? Ujú. Con Scarlett Johansson, ¿no? Bueno, pues Adam Driver hace a Jacques Legris y a Marguerite de Carrouge, la víctima, la encarna esta actriz británica que se llama Jodie Comer. Además, como el conde Pierre, un conde muy poderoso de la nobleza de por entonces, lo encarna Ben Affleck, no es uno de los roles protagónicos, pero sí, digamos que es una figura neurálgica en la película también, porque aún siendo el rol de soporte, pues todos sabemos, conforme vemos la película, que siente gran simpatía por el escudero Legris y por lo tanto, pues está en favor de que salga, digamos, de que salga librado de la situación en la que se encuentra. Y decir también que tanto Matt Damon como Ben Affleck y el propio director Ridley Scott trabajaron como co-guionistas. Ellos son los autores del guión, además de una realizadora y una guionista que se llama Nicole Holofcener, y a ella saben por qué la invitaron, para que ella diera la perspectiva femenina, y me parece un acierto. Se les hizo absolutamente necesario, no solo razonable, sino absolutamente necesario, que en la escritura del guión de una historia que tiene que ver con el abuso sobre una mujer, estuviera también la pluma de una mujer, ¿no? Y bueno, pues están Matt Damon, está, como dije, Adam Driver, está Ben Affleck, está Jodie Comer, y ellos serían como los nombres principalmente conocidos en el último duelo de Ridley Scott. Oye, Alfred, qué complicación, o más bien platícanos tú, lo que implica grabar o filmar estas tres historias a la vez, porque supongo que en algunos casos serán cosas que prácticamente hombre, no puedas hacer por separado, ¿no? O sea, que se tienen que hacer en un mismo momento. Pues mira, no sé exactamente cuál haya sido el proceso de rodaje, pero lo que es muy interesante es contar con tres puntos de vista, con tres versiones, digámoslo así, sobre el mismo hecho, ¿no? Sobre la misma situación central, ¿no? Ahora, a mí lo que me ha gustado mucho es que en las tres versiones hay similitudes, pero también hay diferencias y por supuesto también hay matices, ¿no? Todo es cómo siente el tema o la situación Jean de Carrouge, el marido agraviado, cómo siente la situación Jacques Legris, el acusado de violación, y cómo padece la situación y cómo la vivió desde su propio punto de vista Marguerite Le Carrouge, encarnada, como ya hemos dicho, por Jodie Comer. Ahora, el gran antecedente cinematográfico, siempre que aparece este tipo de estructura en donde hay versiones sobre un mismo hecho, es una película del maestro Akira Kurosawa, del cineasta japonés, Sí. que se llama Rashomon. Ahí no hay tres versiones, ahí no hay tres puntos de vista, ahí hay cuatro puntos de vista. Y saben que en Rashomon, la verdad
cualquiera de las 4 versiones puede ser la verdadera, ¿verdad? El espectador enfrenta las 4 versiones y encuentra que cualquiera de esas versiones podría ser la versión más apegada a la realidad. A fin de cuentas, Rashomon es reconocida como una película cuyo tema nuclear, cuyo tema central, cuyo tema no argumental, sino de fondo, cuyo tema universal es la relatividad de la verdad. Y ese es un tema muy inquietante, porque si llegamos a asumir que la verdad es relativa y no absoluta, pues entonces creo que siempre estaremos preocupados, ¿verdad? Porque no sabremos cuándo nos dicen la verdad, cuándo estamos en un entorno de verdad, cuándo decimos la verdad, porque todo, a fin de cuentas, es según del color del cristal con que se mira, ¿no? Oye, estaba recordando una de las Amores Perros hace un poco esto, ¿no? Que de repente el asunto del choque, recuerdo que lo decía González Iñárritu, la complicación era que veíamos la reacción, o sea, veíamos el impacto, pero además la reacción de un personaje de un lado, de otro personaje del que va adentro y tal, era una escena muy compleja porque solo tenías un coche para romper, pues, ¿no? Y ahí te tenía que salir todo. Hay otras situaciones en que tal vez sea más manejable, ¿no? Si es, digamos, una discusión en una oficina, bueno, pues hay alguien afuera, hay alguien adentro, ¿no? Vas viendo, pero de repente cuando son cosas estas, se vuelve complicado. Por eso pensaba un poco cuál sería el proceso para filmar una escena de estas características, aunque siempre es interesante, Alfred, porque incluso en Amores Perros y en otras, ¿no? Hay una serie por ahí que se llama Sincronía, que también marcaba este tipo de historias. Tú veías una historia y de repente la siguiente que decías nada tiene que ver, llegaba a un punto donde ya te llevaba a esa conversación, yo ya la vi en la otra. Sí, ya estaban enganchadas, ¿no? Todas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Aquí lo que a mí más interesante se me hace es el tema de la percepción, ¿no? O sea, cómo percibe los eventos. Obviamente no estaba presente Jean de Carrouge, a él se lo platicó su mujer. Claro. Cuando llega él de una batalla, porque era un gran soldado, caballero, por eso fue elevado al rango de caballero. Cuando él llega de una batalla, su mujer le dice: pasó algo mientras no estabas. Lo que me pasó es esto y esto y esto. Y lo que ella le cuenta, él lo imagina y construye una versión de los hechos, ¿no? Por otro lado, está la versión que arma Jacques Legris cuando es acusado. Y por otro lado está la percepción de los eventos sobre ella misma de Marguerite, ¿no? Y entonces las 3 versiones hacen que el espectador construya como su imaginario del evento, probablemente a partir de las 3 versiones, y mientras eso sucede, se empieza a desarrollar un juicio en el que los jueces tienen más bien simpatía por Jacques Legris, más bien piensan que todo se lo está inventando la mujer, o que probablemente lo que sucedió, si sucedió, así lo ponen, pues haya sido más bien provocado por la propia mujer, que se sabe que alguna vez dijo que se le hacía apuesto, que se le hacía guapo el escudero Jacques Legris en un comentario suelto que le hizo a una amiga. Finalmente, dice el rey Carlos VI, que Dios decida. Dios es perfecto, no puede mentir, que Dios decida, que se batan a duelo. Si sale triunfador Jean Le Carrouge, habrá matado al ofensor de su honor y de su mujer, y pues quedará saldado el tema. Si al contrario, Jacques Legris mata a Jean Le Carrouge, quedará demostrado que la mujer es una mentirosa, y el castigo será que muera el caballero, y que también muera, a fin de cuentas, su mujer por mentiras contra un hombre. Eso era una especie de figura jurídica en la Edad Media, por lo menos en el siglo XIV, en la Francia del siglo XIV. A mí me gusta mucho este tipo de películas con estos personajes y así, pero sí, o sea, muchísimas injusticias, ¿no? Y haces corajes y ves y dices, pero ¿cómo está pasando todo esto y no
no le hacen caso, ¿no? A la mujer. Y nadie hizo nada, ¿no? En ese No, momento. claro. Y me gustan mucho porque me atrapan en esos tiempos, ¿no? Claro. O sea, como que todo esto, los caballeros y todo lo que pasa, me atrapa mucho. Está en cine, ¿verdad, Alfred? Sí, está en salas. La recreación de época es impecable, ya se podrán imaginar. Las batallas son verdaderas coreografías de una crueldad mayúscula que al mismo tiempo, de tan crueles y de tan bien coreografiadas, terminan siendo bellas. Es difícil decir esto, pero hay una bella crueldad o una cruel belleza en las batallas que vemos en pantalla, y además está pues la historia de lo que decía Kairi, ¿no? De esta injusticia, ¿sí? Que puede incluso magnificarse todavía más en razón de lo que pueda suceder en el desenlace del duelo, ¿no? Y sobre todo, justo cuando va a sobrevenir el duelo, resulta que nos enteramos de que, este es otro matiz, no puedo decir que es la cereza del pastel, pero es otro matiz, nos enteramos de que Marguerite Carrouche está embarazada. Uy, no. Y ahí surge, híjole, ¿y de quién está embarazada? Ay, no, Alfred, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? O sea, ay, no, ya me dolió la panza, quiero ir a ver. Oye, Alfred, podemos hablar que esta película, al final de cuentas, es un poco habla de justicia divina y también de honorabilidad que se manejaba en esas épocas, ¿no? Claro, toda esta época es de Dios y de honor, ¿no? Toda esta época, acuérdense que es una Francia católica, absolutamente católica, ¿no? Entonces, toda esta época es de honor, de alcurnia, de apellidos, de nobleza, y bueno, pues a final de cuentas sí de las tradiciones que rodean a todos estos conceptos, pero sí que es un entorno todo masculino, ¿no? Todo masculino. Oye, es la primera vez que Scott dirige o monta una película con esas características. Bueno, hizo Gladiador, es que es una pieza de época también, ¿no? Pero me refiero de esos términos, de distintos puntos de vista que se van enlazando. Yo pienso que sí, porque puedo estar equivocado, pero así de bote pronto no me acuerdo. La verdad es que no hay muchas películas que utilicen esta estructura no lineal, ¿no? En donde no es que la historia vaya de un hecho a otro avanzado, que va a otro que avanza, a otro que avanza, sino que realmente hay un, por decirlo así, una regresión en 3 ocasiones, o al menos en 2 ocasiones, a los eventos que originalmente conociste, ¿no? Y si no es fácil hacer una película, es decir, contar una historia de manera lineal, pues yo creo que es más complicado todavía contarla de manera no lineal y desde 3 puntos de vista, ¿no? Ahí tienes argumentos para que esa película no pestañees prácticamente, ¿no, Alfred? Mira, es una película de 150 o 155 minutos. Cuando tú, antes de entrar al cine, te enteras de que es una película tan larga, piensas, híjole, va a resultar cansada, ¿no? Híjole, de verdad, cuando cuenta te das, la película se está terminando, ¿no? Se va como agua porque sí que te atrapa, ¿no? Sí que te conmueve y está también ilustrada en términos tanto formales como de argumento, que la película se pasa como un trago de agua, ¿no? Se me hace que es de esas películas de Alfred que en el cine se escuchan las expresiones. Exacto. A cada rato, ¿no? A cada rato. Y también te das cuenta de que los títulos nobiliarios no dan la nobleza necesariamente, la nobleza humana, la nobleza espiritual. Tú podrás ser conde o vizconde o escudero favorito o caballero, pero el espíritu humano, el temperamento humano se constituye por otras cosas, ¿no? Eso no te garantiza nada.
aquí en México decimos lástima de ropa, ¿no? Lástima de trajecito, ¿no? Sí, sí. Ay, bueno, pues es esta película que se llama, teacher. Se llama El último duelo de Ridley Scott, que la hizo con 83 años de edad y que además no es ni siquiera su última película, porque ya no tarda también en entrar a exhibición una película sobre Gucci, sobre la casa Gucci, ¿no? Hecha también por Ridley Scott. Oye, ¿y esta la ves, la que nos acabas de platicar, El último duelo, la ves así como para premios, reconocimientos y estas cosas? Si yo formara parte de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, la contaría entre las películas que se pueden meter a los premios, claro que sí. ¿Está en fechas? Sí, sí, porque en realidad es una película que tendría que haber estrenado en el 2020, pero como todo lo que pasó en el mundo, la pandemia retrasó y por lo tanto está en fechas, sí. Mira, bueno, pues a ver. De hecho, teacher, no sé, creo que empieza ya la temporada donde se empiezan a proyectar todas estas películas que Sí. pues están buscando encontrar algún premio, ¿no? Exacto, octubre, noviembre, diciembre son las fechas en que los estudios sacan a exhibición las películas que ellos consideran más fuertes de su producción. ¿Y saben por qué lo hacen en estos meses? Para que a la gente, a los que van a votar, no se les olviden esas películas. Si la ves en febrero o en marzo, a lo mejor te gusta mucho, pero ya para septiembre, octubre, como que ya le diste carpetazo a esa película. Entonces prefieren que las tengas muy fresquecitas, muy cerquita del voto, para que las tengas muy presentes y te acuerdes bien de ellas, a manera de que haya una posibilidad mayor de que votes, ¿no? En favor de esos films. Bueno, Claro. pues ahí está esta opción para que puedan disfrutar en sí una historia muy interesante y bueno, ya todas las características que nos dio el teacher me parece que la vuelven sumamente atractivas. No, bueno, y luego todos los caballeros que salen ahí. Ah, ¿qué tal? Sí. Deja O sea, los ¿por qué caballeros, todos las salen damas. guapos? O sea, todos son guapos en esa época, teacher. ¿Por qué? Yo no sé si el agua que tomaban o alguna cosa ¿Verdad? Sí, porque todas ¿No? las películas que he visto, todas son así bonitas con sus vestidos. Es la armadura. ¿Será?